Agradecemos al doctor Axel por esta muy brillante presentación. Bien, aprovechamos el momento para agradecer y saludar a la licenciada Arely Castilla Macedo, directora general de Cultura y Educación de la Alcaldía Cuauhtémoc. También agradecemos a la doctora Bárbara Cardona Matías, subdirectora de Educación de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al licenciado Mario Alberto García Murillo, jefe de Fomento Educativo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al maestro Rodrigo Santoyo Hernández, integrante internacional de la sección de Historia y Deporte de la Federación Internacional de Educación Física. Vamos a entrar ahora al campo de la educación física. Nuestra siguiente participante es la doctora Lupe Aguilar Cortés. Ella es doctora, investigadora, catedrática y conferencista. Es profesora de educación física, especialista en recreación. Cursó la maestría en servicios para el tiempo libre y recreación en el Colegio Springfield en Massachusetts. Tiene una segunda maestría en educación en el área de docencia e investigación en la Universidad de Santander. Cuenta con 2 doctorados en desarrollo de recursos en la administración de parques y recreación en la Universidad Estatal de Michigan y otro en ocio y potencial humano por la Universidad de Deusto de Bilbao, España. Ha sido directora de Educación Física en el estado de Tamaulipas, directora de Formación y Capacitación, coordinadora de asesores de la Comisión Nacional de Deporte, directora de Supervisión, Planeación y Deporte Escolar de la Dirección General de Educación Física, directora de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte en el estado de Hidalgo y decana de la Universidad UAI, México. Ha participado en varias asociaciones como secretaria general en la Federación de Arte y Cultura Deportiva y como coordinadora de formación continua del Consejo Mexicano de Educación Física. Cuenta con participaciones como coautora y ha colaborado en varios libros de textos gratuitos de educación física para primaria y secundaria del estado de Tamaulipas. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, diputado Arechiga, muchísimas gracias por convocar este foro y por la invitación. Distinguido presidium, distinguido auditorio, maestros de educación física, que sé que ahí están, la Escuela Superior de Educación Física, la Escuela Nacional de Entrenadores, los maestros que vienen de los estados para escuchar este foro, a todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Bien, quisiera empezar la presentación, ya sé que el tiempo es corto y como dicen los últimos seremos los primeros, ¿verdad? Entonces no me quejo muchísimo, pero bueno, la presentación la tengo dividida en 4 aspectos que quisiera iniciar con esta brevísima reflexión y si quieren ustedes frase. No puede haber educación integral si no hay educación física. Mente sana en cuerpo sano. Imposible que pueda haber una reforma integral de educación sin que se considere la educación física. Entonces, con esto en mente, por favor, y ojalá, porque represento y me distingo muy especialmente de ser presidenta de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que aquí está en el centro, que soy presidenta de una de las academias, y además integrante del comité, como aquí vemos, interinstitucional de investigación de la cultura física y el deporte. Quiero decir esto porque no vengo sola y no vengo a hablar solamente de mis propuestas. Vengo a hablar de las propuestas de todas estas personas que nos hemos reunido, no una vez, varias veces, para analizar la situación de la educación física y el deporte escolar, entre otros temas que también nos hemos abocado. Esta organización de investigadores está conformada por universidades, por investigadores, por la FIEP, por varios miembros de la Sociedad de Educación Física muy distinguidos. Entonces, me siento la representante de todos ellos y quiero, ojalá, que no haya yo pecado de haber dejado fuera algunos de los puntos tan importantes que hemos estado discutiendo por tanto tiempo y que ahora nos dan la oportunidad de presentárselos a ustedes y que ojalá sean semilla para la próxima reforma, para las próximas iniciativas, para la próxima
por el próximo gobierno, que todos esperamos tanto de él y que ojalá este sea uno de los temas también que va a tocar nuestro presidente electo en este momento, que ya es presidente casi, ¿no? Ya estamos esperando listos todos. Bien, los temas los vamos a dividir, ¿sí? Me permito presentar, de esta manera he organizado la presentación. Una serie de considerandos y las estrategias propuestas para transformar la educación física en 4 rubros. Primero, la educación física y el deporte escolar. Después, la relevancia e importancia de los recursos humanos que tan apaleados estamos. Y ahorita que llegue yo vamos a ver. Después, la infraestructura de la educación física y el deporte. Y al final, la educación física y el deporte y su relación con la salud. Somos el primer lugar en el mundo de niños obesos. No puede ser que pensemos que no se debe dar educación física. Entonces, mi primer considerando, a pesar de la abrumadora evidencia en México, no se ha podido incrementar el número de horas a la demanda de educación física. Existen escuelas en que la educación física es prescindible, simplemente la quitan, y se cambia o se quita la hora, tenemos 1 hora en educación básica, a la educación física por otras actividades. El programa oficial de primaria sugiere 1 hora y, de ser posible, 2 horas. Cuando a nivel internacional todos los países ya están con 5 horas y 3 horas por mínimo, y la mayoría está peleando 5 horas. Entonces aquí tenemos la obesidad, que es uno de los principales problemas que enfrentan nuestros niños y adolescentes y población en general, ¿sí? Entre las causas encontramos estilos de vida sedentarios y consumo excesivo naturalmente de calorías. El papel que tiene aquí la educación física y el deporte para combatirla está sumamente evidenciada en todos los estudios que se han hecho en UNESCO, en los países, en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, con tanta evidencia abrumadora, seguimos pensando que 1 hora es suficiente. En la mayoría de las organizaciones internacionales de la salud, como es la OMS, UNESCO, IPSTE, ICHFER, SHAPE en Estados Unidos, recomiendan que los niños y los adolescentes deben tener 60 minutos diarios de actividad física. En México ni siquiera llegamos a 3 horas a la semana. Las autoridades de la SEP han planteado un divorcio que ahora estamos sufriendo todos entre el deporte y la educación física. En algún trabajo empírico que he hecho con mis doctorandos y mis maestros, nos han dicho algunos niños que se aburren por la clase. ¿Saben por qué? Porque nos han quitado el deporte, porque nos han dejado meramente a nivel lúdico, ¿sí? Y entonces definitivamente este binomio de educación física y deporte no podemos dejar que siga este divorcio, ¿sí? Entonces las primeras estrategias que les presento aquí son precisamente la primera: promover el incremento de 5 sesiones a la semana de la clase de educación física en educación básica. La descripción: hay suficiente evidencia sobre los beneficios de la educación física en estudiantes de educación básica. Y la problemática es que las autoridades de la SEP han planteado este divorcio entre el deporte y la educación física, siendo un binomio necesario para el logro de los objetivos de la educación física. Lo que nosotros proponemos es promover la investigación que compare los resultados que han obtenido a nivel internacional y poder establecer estándares físicos para lograr los diferentes niveles. Yo sé que aquí se habló que no estándares, pero desgraciadamente en México ni siquiera sabemos cuáles son las tallas básicas de nuestros alumnos. No hay estudios que nos digan cuáles son los somatotipos básicos de nuestros estudiantes en educación básica. Elementos esenciales, no quiero estandarizar a los niños mexicanos, pero en Alemania cada año miden a sus niños para saber cómo estamos. Y son los maestros de educación física quienes los hacen. Y en ese sentido, sí, yo no quiero estandarizar a los niños, pero sí quiero tener estándares de saber cómo están nuestros niños en educación básica y en educación media y media superior, ¿sí? Influir en la obligatoriedad de la clase de educación física en el medio nivel superior. Si supieran las cosas que escucho de los maestros, hace poco un maestro de educación física, que no voy a decir su nombre ni tampoco a la escuela en que pasó, pero me dijo: maestra, hay una alberca, fíjense, una alberca que es un lujo en educación pública, y la directora la cerró, porque es mucho problema coordinar a los maestros de educación física. Y claro, como ya no está el deporte incluido, pues entonces la natación va para afuera, ¿eh? Cuando la natación no solamente es un deporte, sino es un seguro de vida, señores. Todos los mexicanos deberíamos de saber nadar. Y que el hecho de que cierren esta alberca en esta escuela, que no voy a decir ni siquiera el nivel porque me enojo, ¿sí? De veras es un crimen para los niños de México, que no tienen la oportunidad de ir a clubes privados y que tienen ahí la posibilidad de poder aprender a nadar.
Entonces, la educación media, que aquí fue donde pasó el problema, ¿sí? Hay investigaciones que han descrito la efectividad de los programas de educación física en las conductas de los adolescentes, en el avance de los aprendizajes y el carácter de esto. Quiero decirles que en Inglaterra ya hay bastante evidencia, y bueno, no quiero abrumarlos con datos, porque yo sé que muchas veces queremos oír datos, pero ya encontraron relación entre el número de sesiones de educación física y el conocimiento de matemáticas, ¿sí? Ya está comprobado. Entre más clases de educación física, mejor conocimiento matemático. Eso ya lo comprobaron los ingleses. Lo que yo estoy proponiendo es que aquí tratemos también de comprobarlo. La problemática en México: no existe la obligatoriedad de la educación física ni de la práctica deportiva, esa es optativa, por lo que el nivel de participación de los estudiantes en educación media es muy bajo, muy bajo. Alternativas de solución: incorporar estrategias de capacitación y especialización para educación física, para educación media superior. De la misma manera, formular la necesidad de generar programas de educación física para este nivel. Ya no tenemos programas. Yo sé que yo soy de la prehistoria, yo estudié en la Escuela Nacional de Educación Física y cuando yo salí sí había programas de educación física para preescolar, para inicial estimulación temprana por vida suya. Si no se estimula al niño en la estimulación temprana, pues va a tener bastantes problemas ya en preescolar, ya no en primaria, en preescolar. Y ahora ya nada más es educación física para educación básica y no tenemos programas, estamos incorporados todos, ¿sí? De tercero, ¿sí? Fomentar el deporte escolar en la educación básica, media, superior y superior. Se le llama deporte escolar en la educación básica y deporte estudiantil en la educación media superior. El problema es que no hay programa de vinculación que integre el deporte escolar y estudiantil para dar seguimiento a posibles talentos deportivos. Esta medición que le digo que hacen los alemanes cada año es para detectar sus talentos deportivos precisamente. No quieren estandarizarlos, solamente quieren saber dónde están los que son más fuertes, los que son más veloces, etcétera, ¿sí? Alternativas de solución: construir un programa de desarrollo deportivo escolar y estudiantil nacional con ejecución estatal. Impulsar la vinculación del sector de educación física con el sector deportivo. Descripción: existe un desfase entre la educación física y el sector deportivo, como lo he comentado. Existen 3 organizaciones, que es la CONADEMS, el CONADEI y el CONDE, que son por diferentes niveles. El CONDEVA es para educación básica, el CONADEMS es para educación media superior y el CONDE para educación superior, que son precisamente los responsables de promover el deporte. Y cada uno de ellos está desvinculado en su sistema estatal y se necesita mayor coordinación. La alternativa: la SEP debe oficializar programas de práctica deportiva y registrar el calendario escolar de los eventos deportivos. De todos modos, los directores nos piden que vayamos a las representaciones. Y yo no sé cómo piden los directores que vayamos a las representaciones si no tenemos horas para el deporte. Generar acciones para ampliar las funciones del CONDE, CONDEVA y CONADEMS que le permitan generar políticas para el desarrollo del deporte. Descripción: no se tiene que ampliar las funciones que no se cumple ninguna de ellas. Alternativa: encontrar fuentes de financiamiento. Tenemos que ver cómo lo hacemos. El que sigue, voy rápido porque sí sé que son 20 minutos y quiero presentar todos, perdón, ¿sí? Fortalecer desde la educación básica la detección de talentos deportivos para conformar y fortalecer la Reserva Deportiva Nacional. Cada olimpiada lo oigo, cada olimpiada lo oigo. No avanzamos, nos superan otros, pero no queremos vincular el deporte de alto rendimiento a que se detectan los talentos. Todos los países empiezan a trabajar con sus niños chicos y nosotros no queremos vincularnos con este deporte. La problemática: falta de claridad en el deporte, pero también en un medio de educación. Alternativas: establecer un plan académico de deporte de educación básica que implemente un sistema de detección de talentos deportivos para conformar y fortalecer la Reserva Deportiva Nacional. Aquí, por ejemplo, fíjate, tenemos un caso bien raro. Ya tenemos Olimpiada Infantil y Juvenil, que por cierto me distingo mucho porque fue mi ex jefe Ibar Cisniega quien la promovió, y tuvimos esta situación de la Olimpiada Juvenil que se empezó a promover, pero no sabemos ni siquiera cuántas medallas existen en estas Olimpiadas, que es la Olimpiada Femenil y Juvenil, y tampoco tenemos ningún indicador de cómo están estos niños en cuanto a las marcas que tienen. ¿Cuál es la alternativa de solución? Definir criterios, indicadores para determinar el nivel de desarrollo de cultura física a nivel nacional, estatal y municipal. Una de las cosas, estamos hablando de inclusión, el deporte adaptado. Ya tenemos esto en las clases,
pero también lo tenemos en las clases de educación física y no nos están capacitando. O sea, la educación física adaptada es todo un reto, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, tenemos que ajustar la normatividad del deporte adaptado para un mejor desarrollo. Todos los niños tienen la misma oportunidad, ¿eh? Todos. Y nosotros no podemos negarle a ningún niño en silla de ruedas o a un niño con debilidad visual participar en el deporte. Pero nuestros maestros necesitan capacitación, necesitan especializarse. En Estados Unidos hay licenciaturas, maestrías y doctorados en educación física adaptada. Aquí ni siquiera la tocamos como un tema. Entonces, se han emprendido acciones para integrar a los deportistas con diferentes capacidades como parte de estrategias educativas y deportivas para la inclusión. ¿Cuál es el problema? Que no existe una real inclusión de estas personas con discapacidad en ninguna situación de condición de igualdad. ¿Cuál es la alternativa de solución? Integrar a las diferentes organizaciones de deporte adaptado para optimizar recursos, programas de difusión y desarrollo deportivo. Propiciar, y esto sí estoy aquí de acuerdo con mi amigo colombiano, ¿verdad?, el uso de la tecnología en el alto rendimiento, aunque sea a nivel de olimpiada infantil o juvenil. ¿Para qué?, ¿verdad? Porque no existen menciones sobre la tecnología y en el deporte. Existen pocas instituciones, y esto todavía es más triste, que apoyan investigaciones. El CONACYT solamente tiene 6 instituciones registradas que hacen investigación sobre deporte. Realmente el CONACYT, solamente en el área del deporte, apoya muchísimo más a los médicos del deporte, a los biomecánicos, etcétera, pero no a la educación física como área pedagógica o como área de estudio para el deporte. ¿Cuál es la alternativa de solución? Promover la reforma de Ley de Cultura Física y Deporte para que sea obligatorio el uso de la tecnología en todos los procesos desarrollados por el atleta en un equipo multidisciplinario. Fomentar la participación de capital privado en la innovación deportiva a través de la deducibilidad de impuestos por parte de la CONADE. Orientar las competencias nacionales que contribuyan a la detección y selección de talentos deportivos. La Olimpiada Nacional, que les comento, nació en 1996 y la Olimpiada Infantil en el 98. Naturalmente, por iniciativa del entonces Comisión Nacional de Deporte, y para el año 2002 se fusionaron las dos, que es la actual Olimpiada Nacional. ¿Cuál es la problemática? Que no se ha realizado una oportuna y adecuada detección, ni se ha dado seguimiento, ni suficientes apoyos para los deportistas que ahí se detectan. Por lo que se sugiere que se implemente un equipo de expertos de cada disciplina deportiva en donde no solo se dé seguimiento a los ganadores, sino también a un análisis de los 10 primeros lugares. Y digo la Olimpiada Infantil porque de ahí salen de primaria y secundaria, ¿eh? Por eso estoy mencionándola, no porque crean, también el deporte debería tener aquí una presencia, por el deporte de alto rendimiento. Yo me dirijo a la Olimpiada porque precisamente tiene que ver con educación básica y media superior. Aquí vengo con la siguiente. Estrategias, la importancia y la relevancia de los recursos humanos. Considerando que no hay contenidos programáticos para la educación media superior, que no hay contenidos que incluyan el deporte en la educación básica, que no hay estándares de medición de la educación física en la educación media, que no hay formación y capacitación de especialistas en educación física para niveles de esto, también como sus contenidos programáticos, que la educación física para orientar y ampliar las opciones de práctica deportiva y actividad física en general requiere de todos estos apoyos. ¿Qué es lo que les estamos proponiendo? La primera, y esta es muy importante, ¿eh? Esta situación que se dio ya hace muchos años, que aquí la tengo marcada. Primero éramos una Dirección General de Educación Física nacional. Vino un primer movimiento muy aceptable, la descentralización, perdimos la normatividad nacional. Después quedamos como Dirección General de Educación Física para el Distrito Federal y nos desaparecieron. Ahora, yo entiendo que los tiempos cambian, pero sí necesitamos un ente, no tiene que ser un ente tan glamoroso como la Dirección General de Educación Física Nacional, que ojalá sí fuera, pero no, pero sí necesitamos alguien que pueda detectar, precisamente estas anomalías que les comento. ¿Por qué un director decide cerrar una alberca? Porque nadie le dice nada. ¿Por qué un director decide que el maestro de educación física
Porque un maestro de educación física es prescindible y su clase más. Y si es 1 hora, pues se la quitamos porque es mucha pérdida. Y hacen mucho ruido, así dicen los directores, ¿eh? Los niños hacen mucho ruido cuando salen en educación física, así que hay que callarlos, ¿sí? Bueno, pues estas cosas tienen que ser supervisadas por gente del área, por lo que sí requerimos realmente. No necesitamos manejar los recursos humanos, pero sí necesitamos manejar la norma, realizar investigaciones y alguien que las vincule y que pueda dar resultados. No necesitamos volver a tener el control de los maestros de educación física, no se asusten, pero sí necesitamos la norma. Y para eso sí necesitamos o una coordinación o un departamento de educación física que pueda vigilar todas estas cosas tan atroces que se hacen por gente, discúlpenme, ignorante de la importancia de la educación física. ¿Sí? Perdón. Actualizar los planes y programas de estudio de las instituciones formadoras de educación física, así como los programas de educación física para la educación básica, además de la instrumentación de acciones de actualización docente. La estructuración de planes y programas es una tarea que involucra múltiples actores bajo la actualización. Se requiere un trabajo de campo en una amplia base teórica que responda a las nuevas tendencias de apoyo al bienestar a los escolares y a los ciudadanos. Problemática. Los planes y programas de estudio responden más a imposiciones a ultranza de un sector gremial a un trabajo incluyente colegiado. Las propuestas curriculares actuales han desvinculado el conocimiento y práctica del deporte, dejando la propuesta que no responde a la naturaleza de la educación física. Alternativas de solución. Actualizar los planes y programas de estudio de las escuelas formadoras. Por favor, la ESEF estuvo en huelga por un problema de malla curricular. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, ¿no? Las primeras prácticas que hacen los estudiantes de educación física es ir a asistir a un maestro de primaria en el salón de clase. Cuando yo era, ahí en la prehistoria, hace 50 años, a mí me mandaban a observar a los maestros de educación física y el maestro de educación física de la escuela me lanzaba ahí para que yo empezara a hacer mis pininos y que él me asesorara. ¿Cuándo van a emprender nuestros maestros si los estamos pedagogizando tanto? Uno de los epistemólogos más fuertes de nuestra área vinculó toda la educación física con lo que él llamó en ese momento, que fue José María Cajigal, hace ya muchos años, con lo que él llamó las ciencias madres, que además el ISPER y la UNESCO así lo definen, no definen la educación física como una disciplina académica, como una disciplina pedagógica, sino como una disciplina académica que incluye la fisiología del ejercicio, la anatomía, la kinesiología, la medicina, y ahora ya no vemos nada de eso, ¿sí? Ya todo es pedagogía, ¿sí? Entonces, realmente necesitamos volver a reformularnos qué educación física queremos y qué tipo de niño en el futuro queremos para este tipo de situaciones. Es importante que nosotros recuperemos en los planes y programas de las escuelas formadoras, pues a través de un trabajo colegiado, que sepamos qué es lo que está pasando, ¿sí? Muy bien. Proponer la creación del Instituto Superior de Cultura Física, incluyendo la educación física, el deporte y la recreación y las ciencias aplicadas, como órgano rector de la formación, capacitación, certificación y investigación en el ámbito. Gracias, de verdad, y lo digo abiertamente, a que la Escuela de Entrenadores Deportivos no ha desaparecido, han tomado mucho de la responsabilidad que debiera de tener una institución como esta, ya que la de GENAM nunca nos dejó tener una maestría en educación física. Tuvo que sacarla la Escuela Nacional de Entrenadores a través de la CONADE. Ahora sí ya tenemos una maestría de educación física, pero no de normales, sino de la Escuela Nacional de Entrenadores, lo que es una verdadera pena, porque realmente normales, en lugar de estarnos empujando, nos está restringiendo. Proponen entonces este estudio de cultura física. No existe una instancia con facultades y recursos para impulsar, fortalecer y regular lo relativo a estudio de licenciatura y posgrado del ámbito de la cultura física. La problemática es la carencia de especialistas calificados y posgraduados en este ámbito, entrenadores, jueces, investigadores, docentes, médicos, psicólogos, etcétera, todos ellos especializados en deporte y educación física. Alternativas de solución: gestionar la publicación de un decreto del cual se cree un Instituto Superior de Cultura Física como órgano rector en la formación, capacitación, certificación e investigación. Sí. Ya me dicen, si me voy pasando, me echan. Sí, okay. Sí. Propiciar el desarrollo de instituciones formadoras de entrenadores deportivos. ¿Estoy en otra? Ahí sí. Propiciar el desarrollo de instituciones formadoras de entrenadores deportivos enfocados al alto rendimiento, sí, también es necesario, ¿eh? O sea, no estamos desvinculados con el deporte, por eso les digo a mis amigos del deporte que espero también no haya yo fallado mucho.
Las instituciones formadoras han sido una prioridad en líneas generales para los gobiernos mexicanos. Sin embargo, falta colaboración entre las escuelas, universidades, federaciones deportivas y agencias de gobierno. Las alternativas se requiere una supervisión y continuidad del Plan Nacional de Deporte y Derivados involucrando a las instituciones formadoras. Esto tenemos que vincularnos con las escuelas formadoras. Yo les comento algo, siempre, y discúlpenme que me queje aquí con ustedes, he sentido la educación física como el patito feo en la formación. Fuimos una licenciatura en la UNAM y la cerró la UNAM. Fuimos una propuesta en nuestra gran escuela, la UPN, y la cerró. Sí. Entonces, las opciones para las cuestiones de posgrado, para nosotros, están muy limitadas. Tenemos que irnos a veces con las escuelas patito para tener un posgrado y poder entonces ampliar nuestro currículum por lo menos. Entonces sí tenemos que apoyar muchísimo la cuestión de la formación. Establecer un programa de apoyo a la investigación institucional y personal de la educación física, el deporte, la recreación y ciencias aplicadas. Un programa de investigación se define como una estrategia para buscar resolver uno o varios problemas o crear oportunidades en los ámbitos, conocimientos, ¿sí?, y cuestiones económicas. Alternativas de solución. Realizar investigaciones interinstitucionales, ¿sí?, por favor. Y la última ya, es que esta tiene que ver con la cuestión de la gente que trabaja, y fíjense qué grave, ya oyeron que yo hablo mucho de recreación. ¿Se han preguntado a quién le dejan a sus hijos en los programas vacacionales? ¿Y saben si están certificados? Pues dense miedo, dense miedo, porque necesitamos certificar a toda esa gente. Certificar a la gente que da servicios en el tiempo libre en cuanto a deporte y recreación y todo eso. Señores, sin educación física no hay educación integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Todo un tema, muchos aspectos para reflexionar. Vamos a cerrar el foro. En representación del medallista olímpico Víctor Manuel Estrada Garibay, nos acompaña el maestro Daniel Esparza Hernández. Él es maestro en docencia y administración en educación superior. Es licenciado en periodismo y comunicaciones colectivas. Ha sido premio de literatura, Hablemos del Deporte, premio juvenil de periodismo. Tiene 30 años ejerciendo periodismo deportivo en medios como La Afición, El Novedades, Radio Red, Canal 11, Canal 40, El Economista. También tiene una trayectoria importante como funcionario público y es vocero en el Congreso del Estado de México, en el ISSSTE y el Cuautitlán Izcalli sobre este tema. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todos, y como estamos hablando de educación física, tienen un minuto quien se quiere estirar, no lo vamos a tomar a mal porque ya llevamos muchas horas sentados, los asientos son bastante cómodos, y quien se quiere estirar, quien se quiera poner de pie para estirar un poco las piernas, no lo vamos a tomar, no lo vean feo el de al lado, es necesario después ya de tantas horas de estar sentados, muevan los pies para que suba un poco la sangre, se nos oxigene un poco más el cerebro y podamos seguir con estas disertaciones. No se los tomamos a mal, de verdad, párense un minuto, estírense, hagan un poco de estiramiento de piernas, eso, porque precisamente de eso se trata la activación física, que ahorita ya nos quitemos un poco la modorra, porque los asientos son más cómodos allá que acá, entonces seguramente ya hay algunos que ya vi que estaban ya cabeceando y todo eso, qué bueno que le arrancó algunos aplausos la maestra. Y ya cuando estemos listos, ya sí nos sentamos, ya estiraditos, ya más mejor oxigenados, ya nos podemos sentar. Bueno, primero que nada, una disculpa a nombre del señor Víctor Estrada Garibay, todos ustedes lo conocen, el primer medallista olímpico de taekwondo para nuestro país. Lo que quizás pocos conozcan es que es maestro también en docencia, es licenciado en educación, y se disculpa porque tuvo un evento precisamente el día de hoy, había una reunión acerca del programa Hábitat con Naciones Unidas, y derivado de la agenda se combinaban y no pudo salir a tiempo para estar aquí, pero les
manda su saludo y les ofrece una disculpa. Hasta ese momento estaba chateando con él y de veras está muy apenado porque le interesa mucho participar en estos foros por esa rama académica que él maneja. Nos pidieron, llevo con él trabajando, lo conozco desde hace 25 años como periodista y llevo trabajando con él alrededor de 10 años, cuando fue delegado del ISSSTE, cuando fue diputado local y cuando ahora como alcalde de Cuautitlán Izcalli. Y eso me ha permitido, digamos, que hacer un buen equipo con él, porque él es totalmente deportivo y yo soy totalmente sedentario. Entonces eso nos hace una buena combinación cuando platicamos acerca del deporte. Se nos pidió hacer una panorámica de la educación física y voy a ser muy concreto con lo que acaba de decir la maestra. Pues les vamos a ver esos polvos que lodos nos han traído en la actualidad de nuestro sistema educativo. La siguiente, por favor. Para empezar, el concepto de educación física, yo creo que aquí todos los profesores que están, que veo que hay bastantes, pues saben que desde la Constitución del 57 ya se hablaba de una educación integral. Por ahí nuestros primeros maestros, allí en un congreso en el 1890, ya hablaban de la necesidad de que esa educación integral, pues precisamente tuviera lo físico y lo considerara como parte de la formación del futuro sistema educativo de nuestro país. La siguiente, por favor. O sea, tenemos 3 siglos hablando de educación física. Llega el maestro Justo Sierra en la época del Porfiriato y mete por primera vez al Programa General de Enseñanza Primaria Elemental el término gimnasia, que era como se le conocía, para ponderar la importancia de que un alumno tuviera alguna activación física. Entonces, pero no había maestros, efectivamente, siempre se ha carecido de maestros capacitados en esa materia. Resulta que había un profesor, había muchas escuelas de deportes, porque hay que recordar que fueron precisamente las clases aristócratas, hoy le diríamos fifís, las que trajeron el deporte a nuestro país, el béisbol allá por, algunos dicen que en Tampico, otros dicen que en Nuevo León, los primeros, en el fútbol los ingleses aquí en Hidalgo, y así algunas expresiones de la natación y fueron trayéndolas de sus países. Y se empezó a asentar en el territorio mexicano, pero lo importante es de que no había profesores. Había varias escuelas de esgrima, que era un deporte fifí, un deporte de aristócratas, y se incursionaba en ellas, y le gustaba mucho a don Porfirio Díaz. De hecho, cuentan una anécdota que llegó alguna vez al colegio de cadetes del ejército, y que a su edad, ya de 70 años, se quitó la guerrera y se puso a subir la cuerda y bajar, y dejó apantallados a todos los alumnos, porque era un hombre que comprendía la importancia de la educación física. Le gustó mucho la clase de este profesor francés, dio una exhibición ahí en el castillo de Chapultepec, le gustó mucho, y habló con el entonces ministro de Guerra y le dijo, contrátalo, y vamos a abrir la primera escuela de magistral de esgrima y gimnasia. De ahí salieron muchos profesores muy destacados. Yo me acuerdo ahorita del profesor Tirso Hernández, que fue inclusive seleccionado en competencias, y que de ahí salió una generación de motores, déjenme decirlo así, que le dieron importancia a este tema, como acaba de decir la maestra, tratando de que concientizara a nuestro país de la importancia de lo que era una formación integral y lo que era el ejercicio. La siguiente, por favor. Como dijo la maestra, y así lo entiende también el señor Víctor Estrada, no se puede hablar de educación si no tomamos lo físico. Desde que el bebé nace, necesitamos que se mueva, para que su sistema nervioso comience este proceso de mielinización y empieza a mejorar sus neuronas desde pequeño. Por eso es importantísimo. Desafortunadamente, y en eso estoy seguro que si estuviera aquí el señor Víctor Estrada lo firmaría, profesora, es penoso que no se considere que es la pedagogía de la materia, ni la importancia de la educación física desde un bebé y todo en el transcurso de toda la vida. ¿Qué tenemos? Desde 1908, la educación física ha estado ligada al concepto a nuestro sistema educativo como parte de la educación integral, pero como ya vimos en otros ponentes, pues la verdad que en 1908 no existían las escuelas suficientes. Se consideraba a los indígenas que quién sabe si podrían asistir a la escuela o no podrían asistir, a lo mejor no servía de nada. Por ahí hay una experiencia de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Antropológicos, porque no sabían si de veras los aborígenes podían hacer un deporte, ¿no? O cómo reaccionarían ante compitiendo o alguna cosa así. No había las suficientes escuelas. La verdad es que a partir de ese momento comenzó
lucha, déjeme decirlo así, que ya la evidenció la maestra, por tratar de darle importancia al tema de la educación física. Ya la maestra hizo una referencia histórica de todo lo que ha pasado, hablamos también de las reformas educativas que tampoco tuvieron nada ni involucraron para nada a la educación física, y hasta la fecha la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sigue considerando que la educación física es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, pero no está vinculada ni con el sistema de salud, ni con la más bien, no está vinculada con la salud, sino simplemente a la formación integral del alumno. Se ha perdido esa percepción de que es muy importante para la salud y la calidad de vida del alumno el practicar alguna actividad física o algún deporte. La siguiente, por favor. Esta es una pirámide del deporte mexicano, una más, por favor, tomada con datos del informe de gobierno último, el de 2018. Tenemos en el deporte mexicano, dice así el informe del presidente, 159 finalistas internacionales, es decir, medallistas como Víctor Estrada en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, Campeonatos Mundiales, solamente 159 mexicanos de esa excelencia. Dice este informe que tenemos 146,000 afiliados en federaciones y asociaciones deportivas. Pues como todos los profesores de educación física saben, ya nos referimos a gente que ya practica una determinada disciplina con cierta cotidianidad, ya está inscrito a un equipo, en una liga, ya se dio de alta en una asociación de béisbol, de fútbol, de su municipio, de su estado, y después de ahí a lo mejor ya alguno de ellos ya tiene alguna representación a nivel estatal y todo, y ya son deportistas cotidianos. Dice este informe que tenemos 800,000 alumnos activados físicamente, según estas cifras del 2018. Y de ahí que tenemos 37 millones de mexicanos mayores de 18 años que practican lo que llama deporte social. No especifica qué se tiene el deporte social, pero lo que entendemos es de que se refiere a gente que pues a lo mejor echa una cáscara, a lo mejor juega los fines de semana ahí con sus hijos, o con sus amigos, y tiene alguna actividad más o menos física. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Vamos a considerar estas cifras y vamos a ver, se supone que tenemos 337 millones de mexicanos mayores de 18 años, pero resulta que nuestro sistema educativo, según las cifras del INEGI del 2010, tiene 47 millones de jóvenes, de niños y jóvenes desde los 3 hasta los 24 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de entrada ya tenemos 10 millones de estudiantes inactivos en cualquiera de estos rubros, considerando que la cifra de la CONADE solamente son a partir de los 18 años, pero ya tenemos 10 millones de miembros de nuestro sistema escolar de esas edades que son inactivos. Luego tenemos la estadística de la población mexicana del 2015, 100 millones de mexicanos. ¿Qué quiere decir si comparamos lo que nos dice el informe de la CONADE de 37 millones? Que hay 63 millones de mexicanos sedentarios, 60% de la población. Y como ya dijo la maestra y quienes me antecedieron en la palabra, no están educados físicamente, no le dan ningún valor a la actividad física, lo consideran como una pérdida de tiempo, no tiene ningún valor para ellos y por lo tanto están generando todo un problema de salud para nuestro país y lo vimos como cuando fue el señor Víctor Estrada, delegado del ISSSTE. No se le puede ganar la carrera de hospitales y tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas a una población cada vez más creciente que va sufriendo de estas enfermedades por falta de actividad física en otras edades de su vida. Nunca se le va a poder ganar esa carrera, cuesta mucho dinero y nunca se va a poder tener el número suficiente de instalaciones y de tratamientos. Gracias. La siguiente, por favor. Esos polvos, ¿esto qué ha traído? Pues esta estadística del INEGI del 2017 le preguntó en 32 áreas urbanas a los mexicanos qué tan frecuentemente hacen ejercicio o alguna activación física. Considerando educación, ellos ya consideran por lo menos que activación física, por lo menos, y está de acuerdo con los parámetros que dice la maestra, 2 horas y media a la semana de que hiciste alguna actividad física. Estamos hablando de menos de media hora por día, pero eso ya por lo menos estás activado físicamente si hiciste 2 horas, de 2 horas a 2 horas y media de alguna actividad física. Pues resulta que tenemos el 40 y tantos %, no alcanzo a ver desde aquí, 40 y
43 puntos en el 2017 de mexicanos que sí hacen alguna actividad física o ejercicio. Coincide con la cifra que ya habíamos visto. Es decir, de cada 10 mexicanos, solamente 4 tienen alguna activación física, aunque sea mínima. Ya no digamos la adecuada, simplemente la mínima indispensable. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son las más afectadas? Las mujeres. Tristemente, ustedes pueden ver que los hombres activos son, representan el 47% y las mujeres son el 30 y algo por ciento. Son las que menos se activan físicamente. Eso es un grave problema porque alguna vez Juan Antonio Samaranch, cuando propaló en el olimpismo los programas especiales para mujeres, decía eso, es que la mujer es el resonante principal de la sociedad. Si el niño ve que su mamá, su hermana hace ejercicio, esa va a ser su motivación para que él haga ejercicio, para que él se active físicamente. Pero si dejamos que si la mujer no se activa físicamente por una serie de barreras sociales que le ponemos, pues menos se convierte en ese motor generador de entusiasmo por la actividad física se pierde. Vamos a la siguiente, por favor. Tristemente, con la edad, cuando se supone que deberíamos tener alguna actividad física para cuidarnos mejor, resulta que al contrario, entre más grandes somos, menos importancia le damos a la activación física. Y ahí tenemos a los señores de 50 años que ya tienen problemas cardíacos, que ya tienen problemas muy severos de obesidad, que ya tienen problemas de diabetes y ya no hacen ninguna actividad física, ya no tienen ninguna práctica. Ahí están algunas de las estadísticas y nuevamente el problema es más grave con las mujeres. Si ven desde los 25 años, el porcentaje de mujeres inactivas es ya casi o 60%, sí 60%, ¿verdad? 70%, no 70% en los 60 años, pero en los 25 años, que es el primer rubro, son 60% de mujeres que a esa edad ya se inactivan. 25 años, no estamos hablando de personas adultas mayores, estamos hablando de mujeres jóvenes en plenitud que a esa edad ya no hacen ningún ejercicio, ninguna actividad física. Maestra, estos son los lodos que ha traído lo que usted bien mencionó en la historia, la falta de interés que le hemos puesto a la educación física. Esto es lo que ha provocado, estos son los problemas que tenemos ahorita por esa falta de interés en la educación física. Esto es lo que tenemos y esto es lo que ahora se convierte en una losa sobre el sistema de salud mexicano y sobre las finanzas del Estado mexicano. La siguiente, por favor. La buena noticia de estas encuestas, y ahí también coincide con lo que dice la maestra, ¿dónde dice la poca gente que se activa físicamente? ¿Dónde lo practica? En los parques públicos, en los espacios públicos. ¿Qué pasa si un maestro, como dijo la maestra, cierra una alberca de una escuela? Está cerrando la posibilidad de que un niño tenga esa iniciación deportiva de aprender a nadar y está negándole la posibilidad de que se active físicamente conforme el paso del tiempo y que tenga como un hábito la salud y el ejercicio. Como ustedes pueden ver, es un porcentaje alto de los que se activan. Esos son los que se activan, y dice la encuesta, al menos 2 horas a la semana en los parques públicos. Los que se especializan y los que ya pagan por un gimnasio, por una escuela de taekwondo, por una escuela de natación, por una liga, son los que van a los espacios privados, que son la minoría. Esos son los que más se cuidan, porque eso sí le dan interés a su actividad física y pagan para tenerla más días, por lo menos 3 a la semana, o a veces algunos de ellos hasta 5. Pero vean, ahí hay una gran oportunidad que, como decía la maestra, para los espacios públicos y para las instalaciones públicas. La que sigue, por favor. ¿Qué dice esta encuesta? 73% de las personas sedentarias dijeron que alguna vez en su vida hicieron alguna actividad física. Lo que pasó es lo que dice la profesora. Pues sí, a lo mejor en el kinder, a lo mejor en la primaria tenían alguna cancha, pero ya después ya no hubo continuidad, ya no hubo ninguna continuidad ni ningún incentivo. Y así como perdemos alumnos en la parte educativa que van saliendo de los procesos, terminan la primaria, ya no siguen la secundaria, también perdemos gente físicamente que ya nunca sigue ese proceso de educación física ni de activación física. ¿Cuáles son las 3 causas?
dicen que la falta de tiempo, la mitad de ellos. ¿De veras no tenemos tiempo para activarnos físicamente? No. Lo que sucede es que el mexicano, el sistema educativo, no le ha hecho valorar la importancia de su actividad física, no la considera una actividad recreativa, no la considera una actividad lúdica. Tiene tiempo para ir al cine, tiene tiempo para ir a un bar, tiene tiempo para reunirse en un café con sus amigos, tiene tiempo para cualquier otra cosa, pero ir a hacer ejercicio. Yo me pregunto de aquí a cuántos de sus parejas, sus amigos le dicen, oye, vamos a correr, o vamos a vernos para cascarear, o vamos a mí me tocó una vez de novios que sí me invitaron a correr, y es extraño que los jóvenes digan, oye, vamos a hacer ejercicio juntos, vamos a acompañarnos, vamos a andar en bicicleta. No lo consideramos una actividad recreativa de los mexicanos, es una pérdida de tiempo. Pues mejor me voy a ver una película, mejor me voy a echar unas cervezas, mejor me voy a un bar, me voy al teatro, me voy al museo, no es parte del deporte. Otros dicen que por cansancio del trabajo, por el trabajo. Lo mismo, si lo consideramos una actividad que al contrario, nos energiza, nos pone más activos, nos hace más felices, pues no lo consideramos que, estoy muy cansado para ir. Pero si te habla alguien y te dice, oye, fíjate que tengo boletos para ir al concierto de X, pues no importa, si voy, a ver, ahorita me arreglo. Pero no tenemos ese incentivo por parte del deporte. Y los últimos, que a lo mejor que son los que se justifican, el 16% dice que por problemas de salud. Y sí, si vimos que a los 25 años alguien ya deja de hacer actividad física, pues por supuesto que a los 55 de mi edad, pues ya las rodillas ya no le dan ni siquiera para andar en bicicleta, ¿no? Ese ya no tengo ese nivel, ese umbral, ¿no? La que sigue. ¿Qué pasa con las instalaciones públicas que ya se mencionó aquí, que son muy importantes? Este sexto informe de gobierno dice que en los últimos 4 años se han construido anualmente 80 unidades deportivas. Son muchas, anualmente en estos últimos 4 años. Les pregunto, ¿son muchas o son pocas? Tan solo en el Estado de México son 125 municipios. Y estamos hablando de unidades deportivas, que siempre es lo que piensan mucho cuando está en la administración pública. Necesitamos una unidad deportiva. ¿Qué estamos hablando? Pues de un gimnasio ya grande, de que tenga a lo mejor una cancha de fútbol empastada, o de que tenga una pista de atletismo, o de que tenga aparato de pesas. Y la verdad es que la ciudadanía ahora lo que reclama son espacios muy sencillos, donde pueda cascarear, donde pueda activarse físicamente. Les voy a contar lo que ha hecho el señor Víctor Estrada en Cuautitlán Izcalli. La siguiente, por favor. En los 3 años de gobierno se han construido 70 arcotechos en escuelas y parques públicos y se han mejorado sus canchas. La foto que ven ustedes que se ve una canasta de básquetbol, si ustedes aprecian la instalación de atrás, es una escuela de un pueblo que se llama San Francisco Tepojaco. Es una de las escuelas más viejas en Izcalli, con más de 40 años de servicio. Y vean ustedes el tipo de arcotecho que se le construyó. ¿Qué es lo que facilita este arcotecho? Vean ustedes, tienen un costo máximo de 1,200,000 pesos cada uno de ellos. Es muy práctico. Pero ¿qué tiene? Y si ven ahí abajo de la canasta se ven las lámparas. Se puede usar para el turno matutino y para el turno vespertino. ¿Y qué se pretendió con esto? Simplemente garantizar al niño que no pierda su clase de educación física, que pueda salir a jugar básquetbol, que pueda salir a cascarear, que pueda hacer, como ven abajo, sus actividades culturales, que practiquen sus bailables, que también es una forma de activación física, que muchos profesores hacen de la danza regional, de verdad una actividad que para nuestros chicos es muy recreativa, es cultural y aparte les hace activarse físicamente. Esas canchas permiten eso, que el niño simplemente pueda activarse. En algo que he visto en la carrera de Víctor Estrada, cuando lo acompañaba como diputado, como alcalde, ¿quiénes de aquí son directores de escuela? Que levanten la mano. Bueno, no me dejarán mentir. Cuando un alcalde o un diputado va a su escuela, ¿qué es lo que le piden? Así, no, ojalá, canchas, el que dijo canchas, a ver, que me diga. Normalmente el maestro dice, oye, ayúdame con impermeabilización, una aula, computadoras, los baños.
¿Y saben qué piden los chavos? Balones, redes, arréglenos el aro, póndenos la cancha de fútbol, póngale la portería. Y como dice la maestra, y es verdad, los chavos se quejan con el diputado, con el alcalde, es que no nos dan los balones porque dicen que hacemos mucho ruido, o vamos a romper una ventana, o o estamos haciendo demasiado alboroto. Es que de eso se trata la actividad física. Entonces, ¿de qué nos sirven los balones si no se los dan a los muchachos? No, es que vayas a empujarte, vayas a caer. Entonces, y pasa, como dice Víctor, pobres de los chavos, en la escuela no los dejamos jugar porque hacen ruido, vayan a romper un vidrio. Y llegas a tu casa y dices, oye papá, voy al parque público, ni se te ocurra, te quedas aquí. Entonces, ¿qué deporte practican? La computadora, los dedos. Hay estudios que dicen que dentro de algunos años los únicos músculos que tendremos los humanos serán 2 o 3 dedos, porque los demás ya no los estamos utilizando. Entonces estamos fortaleciendo esto y el sedentarismo están ahí. Hay la encuesta de adicciones dice que son alrededor del 80% de adolescentes que ya son sedentarios. Su mayor recreación es estar frente al sillón, frente a un telejuego, a la computadora. Esa es su recreación. La siguiente, por favor. Hemos realizado, y perdón que hable en plural, pero al cabo, trabajando con un medallista se entiende lo que es la labor de equipo, con eventos incluyentes. En el Atletiscali, me gustaría que apreciaran la foto que está en el lado superior izquierdo de ustedes. Vean, ese fue un evento que hicimos de velocidad y vean ustedes, no les pedimos uniformes, no les pedimos que fueran, tenemos un estadio con una pista de tartán ya deteriorada, pero les dijimos que fueran de la escuela, que hicieran sus pruebas de velocidad, no importaba si iban con zapatos tenis, lo que tuvieran, si tuvieran pants o lo que fueran, y participaron muchísimos chavos, y curiosamente mucha gente cuando conoce a Víctor se imagina que él trae la idea de que vamos a hacer selecciones y vamos a encontrar talentos. No, él fue un chavo de barrio que hizo en los deportivos públicos, por cierto muy cerca de aquí, y que aprendió eso, de que a lo mejor le incentivas a alguno de estos niños interés por el atletismo a raíz de correr. Hicimos eventos incluyentes, porque resulta que tenemos una escuela de deporte adaptado en Izcali, y que desafortunadamente muchos papás, cuando tienen un hijo con discapacidad, lo esconden, y creen que ya está, lo consideran enfermo, no puede hacer actividad física. ¿Qué hicimos con esta actividad? Vengan, corran con los demás, corran en silla de ruedas, corran aunque tengan parálisis cerebral, que se les vea activos. ¿Y qué hicimos? Que una tribuna le aplaudiera a esos niños y que los reconociera, de que entonces mi sobrinito, mi vecinito lo puede inducir a que pueda hacer un deporte. Y no, hicimos un torneo de tochito NFL, que es un deporte muy incluyente, porque tienen que ser 5 en cancha y tienen que ser de los 2 sexos, no pueden ser equipo de hombres y tienen que ser 3 y 2. Y se dio el caso de que tuvimos 3 equipos con mujeres y 2 equipos con hombres. Y la NFL les da las asesorías para que los profesores les digan las reglas básicas, es sin contacto. Eso se hizo en escuelas y el incentivo para el chavito de la escuela era que ese día me iba a poner un uniforme oficial de la NFL para jugar ese día. ¿Cuántos de esos chavos se incentivaron por hacer una actividad física? No lo sabemos. Pero el objetivo es darles el espacio y que lo puedan utilizar y que tengan la vivencia de la educación física, que es muy importante, para que la aprecien, ya que nuestro sistema educativo no se las hace apreciar, para que vean lo que es la convivencia, para que vean lo que es vaciarle a su coach el jarrón de bebida después de que ganaron, para que sepan lo que es el deseo de triunfo, que es como dice la profesora, eso es lo que nos genera también el deporte, una serie de valores, una serie de actitudes ante la vida. Se instituyó un premio municipal del deporte, del cual déjenme decirle, ahora ya tenemos un premio estatal del deporte. De ahí, a raíz de que una chica de Izcali se le designó premio estatal del deporte, comenzó a ganar notoriedad en la comunidad y ahora acaba de ser designada premio estatal del deporte. Eso es ofrecer los escaparates para que haya una idea de imitar a esos líderes deportivos locales. No sabemos si esta chica va a llegar a ser seleccionada mundial, campeona mundial o campeona olímpica, pero lo importante es que ya generó un espíritu en su comunidad, un reconocimiento a su actividad. La que sigue, por favor. Hicimos eventos populares
familiares incluyentes. Hicieron una vuelta ciclista Izcalli para sacar a gente para el Tour de Francia, no. Y les pido que vean la foto del lado izquierdo. Si se dan cuenta, ese ciclista no tiene un brazo. Y así participó. Le cerramos el centro urbano y sintió lo que era competir ahí en su casa. Somos un pueblo bicicletero, tenemos muchas peregrinaciones que van a santuarios. Les dijimos, vengan y pruébense, prueban lo que es hacer un circuito de ruta aquí en las calles de Izcalli. Y participó gente con discapacidad, algunos con prótesis también en las bicicletas, y les dio un incentivo especial a ellos. Hicimos una megaclase de Zumba en las escuelas, pero no nada más para los chicos, sino que invitaran a sus mamás, para que también vivieran la actividad física y fuera una vivencia para ellas, no nada más que les dijeran, es muy bueno que hagas ejercicio, no, ve lo que es una clase y a lo mejor te incentivamos a que busques dónde hacerlas. Tenemos un torneo de nuestros 13 pueblos prehispánicos, tenemos 13 pueblos prehispánicos, y es una categoría libre, participan desde chavitos hasta pues, el clásico futbolista llanero de 40, 45 años. Les dejamos usar la cancha del Estadio Hugo Sánchez, que es empastada, para sus torneos semifinales, para que tuvieran ese valor de decirlo, te reconocemos, y lo anunciamos en nuestras redes sociales para que la gente se sienta incentivada de que es un logro. No importa que estés panzón, no importa que estés flaco, no importa que nunca jugaste profesionalmente, pero que te vea tu comunidad, que es mi papá, mi abuelo, mi tío, que jugaron y que ganaron el torneo de los 13 pueblos. Y tuvimos un abierto, por supuesto, tuvimos un abierto de taekwondo para todas las escuelas de Izcalli. Yo creo que Víctor no se lo hubiera perdonado si no lo hubiera organizado, pero todas las escuelas, que son muchísimas escuelas que hay en Izcalli, dijo, vengan y compitan, usen, y trajo a la selección de Argentina para que aparte vieran un dual meet entre México y la selección argentina. De verdad, todavía me emociono de ver la cara de muchos chiquitos cuando vieron al equipo gritar el nombre de México en una competencia contra Argentina, tomarse fotos con medallistas olímpicos y o sea, darles lo aspiracional. Yo me gustaría ser ese, yo me gustaría llegar a estar ahí, a representar a México. La que sigue, por favor. Recuperamos parques. Este que ven arriba es el Parque Espejo de los Lirios, que es la instalación más vieja. Tenía aproximadamente 20 años sin ningún tipo de servicio. Se le rehabilitó toda la duela de básquetbol, el techado, el alumbrado, y hay un programa muy interesante de Sedatu, que es para recuperar espacios públicos. ¿Qué hizo Víctor? Les pidió que no nada más fueran las jardineras, los juegos infantiles, que les pusieran pistas lugares para un patinódromo, para que los chavos jóvenes fueran ahí a practicar. No importa que no sea deporte olímpico o deporte oficial, que vayan y que hagan una actividad física. El de abajo es un parque que se llama, se me olvidó el nombre. Le da la siguiente, por favor. Está en la Quebrada, ya me acordé, se llama El Colibrí, y solamente se le puso lámparas para que puedan ir la gente vecina de esa colonia que es muy popular a practicar el básquetbol. Son 10 parques rehabilitados y 30 acciones de mejoramiento de los espacios públicos. Adelante. Conclusiones, ya las han oído ustedes. El Estado mexicano no ha considerado la educación física, la actividad física, el ejercicio o el deporte que estén relacionados con un concepto más incluyente que la salud o la formación integral del individuo. Nos referimos al concepto de calidad de vida y mejoramiento del tejido social. Cuando los chavos están ocupados haciendo cosas positivas, no están haciendo cosas negativas, y no lo ha entendido el Estado. Para los mexicanos, el uso del tiempo libre no está relacionado en lo general ni con la práctica de la actividad física ni el deporte, consideradas estas como actividades escolares que no trascienden a las aulas. No hemos logrado que se interesen y que me eduquen a que vea lúdicamente lo padre y lo atractivo que es la actividad física, la que sigue. Desde la aparición en 1836 del Manual de Educación Física, Gimnasia y Moral, creado por Honorio Francis Amorós, se consideró que la actividad física influía en el educando, la capacidad de orden, desarrollo de cualidades corporales, mantenimiento de salud y desenvolvimiento de facultades éticas, valores que desafortunadamente siguen siendo el gran pendiente de la materia a más de 100 años de haberse fundado la primera escuela magistral de esgrima, gimnasia en México en 1908. 100 años y no hemos avanzado nada. La que sigue,
La educación física y el deporte en México como disciplinas formativas han sido consideradas a través del tiempo sin la función pedagógica que tienen, por lo que puede decirse que han sido incluidos como asignaturas complementarias en los programas escolares y sin relevancia en los proyectos gubernamentales de actividad física, deportiva y recreativa. Esto es de un gran maestro, profesor de educación física, el maestro Abraham Ferreiro Toledano, que lo escribió en uno de sus libros. Y la última, el Estado mexicano tiene que cambiar su visión del deporte masivo, considerado hasta ahora como parte de los proyectos de cultura y recreación en los recientes planes de gobierno, para incorporarlo a las políticas de prevención y cuidado a la salud. Esto ya sucede en países como Brasil o en Australia, donde se le ha dado ese enfoque de esto. La educación física es para que tengamos ciudadanos sanos, el deporte sí es para el proceso selectivo y que encontremos ahí figuras. En la actualidad, la CONADE cuenta con presupuesto para la activación física masiva, el cual es bajado a los institutos estatales del deporte a través de una serie de convenios, pero el grueso de los recursos federales están destinados a la Olimpiada Nacional, que es una competencia eminentemente selectiva, al deporte de alto rendimiento a través de las federaciones nacionales y a la construcción de infraestructura eminentemente deportiva, no social como la que vimos en los parques. Esta es la bibliografía y lo último, el comentario del señor Víctor Estrada es de que no es tan importante tener medallistas olímpicos, es más importante tener mexicanos sanos. Y es por ahí donde tenemos que darle más, porque ya lo decía el barón Pierre de Coubertin, si logramos que 1000 se activen, vamos a llegar que al final del proceso 100 sean campeones y esos 100 incentiven a otros 1000 más, a otros 1000 más, 1000 mexicanos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho su intervención. Bueno, estamos ya por cerrar el foro. Si hacemos una recapitulación, hemos visto que hemos cumplido el propósito principal, que es tener la presencia de personalidades, de gente con gran experiencia que ha compartido sus visiones, sus proyectos, para que nosotros podamos construir andamiajes que nos permitan hacer propuestas sustentadas, que podamos tener mejores argumentaciones y podamos hacer una mejor construcción colectiva. Entonces, esto se ha cumplido, se ha trabajado muy bien, ha sido un foro muy académico, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar estas miradas distintas que tienen que incidir en la educación básica, en la educación física, y nos vamos con mucha tarea de reflexión para que nosotros podamos ahondar sobre estos temas. En cuanto a las preguntas, en función del tiempo que ya estamos por terminar y en respeto a las agendas de todos ustedes, únicamente voy a mencionar rápidamente algunos de los temas que se comentaron en las tarjetas. Hablan sobre la resignificación de la práctica docente como una actividad importante y sustantiva para la sociedad mexicana, sobre el interés de participar en el diseño curricular desde la práctica, desde la experiencia que todos ustedes o que todos nosotros tenemos. También hay una petición de que haya una continuidad de estos foros que han aportado ideas y han aportado también nuevas perspectivas que puedan ser analizadas. Algo que fue reiterativo es esta figura que vino también de las ponencias de la dignificación social de la figura del docente. Y algo que también fue reiterativo era la pregunta del tema que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, que es el cómo lo vamos a hacer. Muy bien, por mi parte yo daría por concluida esta intervención y le pediría al diputado José Guillermo Arechiga Santamaría que nos haga favor de dar las conclusiones y el cierre del evento. Primero, permítanme agradecerles a todos ustedes, a quienes nos han hecho el favor de acompañarnos, a todos y cada uno de ustedes que han tenido, por supuesto, la mejor actitud, la mejor disposición
para acompañarnos en el foro, para escuchar con atención eso tan cotizado de lo que se habló al principio, para escuchar con atención y en algunos casos para trasladarse, incluso amigos que vienen de Puebla, a quienes mucho les agradezco que nos acompañen, para trasladarse desde muy temprano para acompañarnos en el foro, pero a todos y cada uno de ustedes por su deseo de escuchar, pero también por su deseo de participar. Quiero decirles que lo apreciamos en todo lo que vale y que para nosotros es muy importante contar hoy con la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Desde luego quiero agradecerles también a quienes hacen posible que por la vía de la convocatoria y la organización podamos juntarnos y podamos reunirnos. Quiero agradecerle a la Red de Colaboración y Fomento Educativo, al maestro Ricardo, al contador Jorge Trejo, agradecerles su promoción, su organización, su respaldo. Quiero decirles que en el caso de su servidor somos promotores, somos facilitadores, escuchamos y aspiramos a ser la voz de ustedes y a representarlos con dignidad y con honestidad, pero no lo podemos hacer sin ustedes. Por eso valoro y aprecio enormemente la organización que se presenta hoy a través de quienes nos ayudan a convocar. A Maestros por México también agradecerles que están presentes, que nos acompañan, que se convocan, que hacen escuchar su voz. Desde luego también a la Red Progresista igual, agradecerle que hoy se haya permitido convocar, pero fundamentalmente, como lo decíamos, a todos ustedes. Quiero decirles que para nosotros esta ha sido una mañana muy rica, ha sido verdaderamente una experiencia extraordinaria volver a corroborar la enorme riqueza que tiene el sistema educativo, que tienen sus investigadores, que tienen las maestras, que tienen los maestros, el enorme talento que hay en todo este sistema, en nuestras escuelas, en las áreas, en las universidades, en nuestros jardines de niños, en nuestras maestras, en nuestros maestros de educación física. De verdad, valoro enormemente la aportación que todos ustedes han compartido esta mañana con nosotros. Quiero decirles a ustedes, compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos compromisos. Primero que nada, decirles que desde nuestro punto de vista, la educación en México está a debate, está en discusión, está en la agenda pública, que en este momento, más que en los últimos meses y en los últimos años, me parece que la educación está efectivamente a discusión y está en disputa. Y en esta lógica lo planteo porque también vale decir que aprecio, digamos, tres grandes grupos, tres grandes corrientes de opinión. Algunos que piensan que la educación debe quedarse como está, que la reforma normativa que se hizo fue acertada, que el modelo educativo que se promovió es el pertinente para el desarrollo del país. Hay quienes también piensan que hay que regresar al estado de cosas anterior, que hay que regresar al pasado, y ya vemos quiénes, y en esta corriente de pensamiento me inscribo, pensamos que hay que mirar hacia el futuro. Habemos quienes creemos que discutir la educación es debatir qué tipo de mexicanos queremos y para qué país los queremos, para qué modelo de desarrollo los queremos. Y en esta corriente, desde luego me inscribo y participo de ella. Yo entiendo que el mandato de más de 30 millones de mexicanos fue por un cambio y fue por una transformación. La gente está deseando que esto cambie. Y si me refiero al sector educativo, por supuesto que entiendo que esta transformación es para mirar al futuro y para poner a la educación en una ruta que realmente permita el desarrollo de todos
y de cada uno de los mexicanos. Hoy, compañeras, compañeros, quizá tengamos que ver dos grandes pistas para esta reforma. Una, la que tiene que ver con la reforma legal, con la reforma normativa, en la que por supuesto va a ser la primera que se va a atender y se va a atender en el muy corto plazo. Y en el muy corto plazo yo quiero decirles a ustedes que tenemos prácticamente un consenso de que la evaluación punitiva va para atrás. Tenemos aquí en la Cámara prácticamente un consenso en ese sentido. La evaluación punitiva, sin duda, muy pronto quedará sepultada y será historia. Y será historia. Pero ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer con las normales? ¿Qué vamos a hacer con la educación superior? ¿Qué vamos a hacer con la educación física? ¿Qué vamos a hacer con la educación tecnológica? O sea, creo que esta es una oportunidad histórica, esta cuarta transformación que queremos realizar, es una oportunidad histórica para colocar a la educación realmente como un eje de movilidad social. En esta consideración, durante estas aportaciones que ustedes hoy nos hacen, sin duda van a significar un gran espacio de reflexión que va a nutrir la discusión pública que se está dando. No es ocioso que hoy nos demos cita en este recinto para hablar de este tema, que discutamos y que nos escuchemos durante horas para hablar de este tema. Es muy importante la participación de todos y de cada uno de ustedes. Tendremos que ver, sin duda, habrá que tomar la palabra. Yo me atrevo a anticipar 2 o 3 cosas. Sí, la evaluación punitiva va para atrás, desde luego con las modificaciones al 3º, al 73 de la Constitución, a la Ley General, a la Ley del Servicio Profesional Docente, a echar atrás el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en fin, a esta serie de reformas de carácter legal que son muy relevantes y que tanto han lastimado a las maestras y a los maestros de México. Pero también vamos a tomarle la palabra al presidente electo. Vamos a buscar que la educación superior sea obligatoria de impartirla para el Estado, para que esta sea la posibilidad de igualar oportunidades para las y para los mexicanos. Y ojalá también podamos coincidir en que es indispensable entrar al tema de las normales. Hoy nuestras escuelas normales siguen siendo tratadas como escuelas primarias. El gobierno federal decide qué se enseña, cómo se enseña, con qué se enseña, sus relaciones laborales, como escuelas primarias. Y queremos que sean auténticas instituciones de educación superior para que allí se formen las mejores maestras y los mejores maestros de México y que puedan participar y competir en este contexto del que hoy tanto se ha hablado, y que pudiera dejar incluso, sin dejar de ser una profesión de Estado, que pudiera mantener este carácter, pero tenemos grandes instituciones que lo han logrado. El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, entre otros. Tenemos entonces frente a nosotros enormes retos y esta es la discusión en la que estamos. Por eso es muy importante que podamos escucharnos, es muy importante que podamos escucharlos. Pero esta es solo la reforma normativa. Tendremos que entrar a volver a discutir el tema del modelo educativo. Se simuló, se mintió, y no es que quiera permanecer en el pasado, es que es la realidad, de la que estoy hablando. Esta es una realidad que todos, me parece, somos capaces de reconocer en razón de lo que ha acontecido en los últimos años. Fue más bien una reforma para el control, una reforma para sujetar, una reforma para controlar y no una reforma para el desarrollo de las y de los mexicanos. Esto sin duda, y en esta lógica,
Si vamos a entrar a esta revisión, bueno, pues por supuesto que mucho de lo que aquí se ha dicho para nosotros será fundamental. Sí reconocemos que tenemos enormes retos. Tenemos un país, como aquí se dijo, plural, diverso culturalmente, disperso en razón de nuestras comunidades, de nuestros estados. Un sistema educativo gigantesco. Aquí se dijo con toda claridad, seguramente hay estados, nación muy desarrollados que pudieran caber en un solo estado de nuestra querida república. Y claro, para ellos es más fácil, con sociedades homogéneas. Pero esta es justamente nuestra riqueza. Esto es justamente esta pluralidad y esta diversidad, es lo que debe darnos oportunidades de desarrollo para todas y para todos los mexicanos. ¿Tendremos que regionalizar? Sí, no podemos estandarizar, fue totalmente claro. Ahora tendremos que ver cómo lo hacemos y cómo lo plasmamos. Pero para esto, pues yo quiero pedirles que no nos dejen. Respetuosamente quiero pedirles que no nos dejen y quiero pedirles que le podamos dar continuidad a todo esto de lo que hoy se ha estado hablando. Quiero desde luego decirle al doctor Germán que apreciamos mucho el que compartiera con nosotros estos enormes retos, porque pues de pronto quiero decirle, doctor, que cuando vemos estas cosas quizás hasta miedo nos da, pero estos son los retos que estamos enfrentando. Esto es poner realmente, cuando estemos otra vez discutiendo el modelo educativo, estos son los temas que tenemos que poner en la mesa, los de futuro, los que realmente le pueden dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes la posibilidad de consolidar su proyecto de vida. Y desde luego, del mismo modo, agradecerle al doctor Axel Didrikson sus opiniones, sus propuestas, las tenemos presentes y desde luego no se me olvidan las anteriores, y les vamos a llamar y les vamos a invitar y a pedir que nos ayuden. Y a la doctora, a la maestra, a la doctora Aguilar, desde luego agradecerle y coincidir con lo que aquí se ha estado diciendo. Déjeme agregarle algo que conozco muy de cerca porque se da en mi estado. En mi estado hay varias instituciones que tienen alberca. Y le quiero decir que son instituciones en que ingresan los niños desde el preescolar y en algunos casos concluyen hasta la licenciatura. Y quiero comentarle, lamentablemente, que es la otra cara de la moneda, que algunos alumnos han cursado desde el preescolar hasta la licenciatura y jamás usaron la alberca. Creo entonces que tenemos enormes retos por delante, tenemos muchas cosas que hacer y por supuesto, compañeras, compañeros, que vamos a darle continuidad a esto, Esto nos tiene que despertar, tiene que motivar, tenemos que ver cuántas cosas más hay que considerar, en cuántos temas más tendremos que trabajar durante los meses que vienen y yo quiero pedirles a ustedes, en consecuencia, pues que me permitan que dejemos aquí un correo, ahorita vamos a tratar de ponerlo en pantalla, y que esto nos sirva para ir retroalimentando todo esto para todos ustedes. Por supuesto que vamos a escuchar a los maestros de educación física, registramos con claridad sus propuestas muy claras, muy concretas, y la relevancia que tiene, como aquí lo plantea mi amigo Daniel, que viene, quien hoy trae la voz de un entrañable amigo, del maestro Víctor Estrada. Por supuesto que eso no solamente un tema de salud, es un tema de calidad de vida, es un tema en el que también tenemos mucho que trabajar y darle el peso y el espacio que corresponde. Aquí lo decía la doctora, bueno, ¿cómo es posible que efectivamente ni siquiera podamos checar peso y talla? Cuando en las sociedades desarrolladas uno de los resultados que se vienen dando
es que con el desarrollo también hasta de talla y hasta de estatura se desarrollan durante los últimos años. Entonces, tenemos mucho por delante y mucho que ver y que hacer, y desde luego yo creo que tenemos que hacerlo juntos. Quiero, por supuesto, darle las gracias también a la maestra Damaris Orozco, que viene en representación del presidente de Tepic, acompañarnos, y quien representa a una asociación de autoridades locales y de presidentes municipales. También agradecerle al maestro José Manuel Guerrero Zainos, delegado de la Federación Internacional de Educación Física, que nos están haciendo el favor de acompañarnos, y a quienes valoramos mucho su presencia, desde luego. A nuestros compañeros del movimiento progresista, representados en este caso con Antonio García, a la maestra Tere de Maestros por México, al maestro Marco Antonio Villanueva, el presidente árbitro de la Comisión de Escalafón, uno de nuestros organismos que deben ser nuevamente ponderados y rescatados, porque sin duda hay muchas cosas que debemos volver a rescatar. Desde luego, al rector de la Universidad Santander de Tamaulipas, al ingeniero Jimmy de la Hoz, que nos ha hecho favor de acompañarnos, agradecerle que nos acompañe, al rector del Centro de Estudios Superiores de Educación, a Rafael Lara Barragán, agradecerle mucho que también nos haga el favor de acompañarnos, al maestro Rodrigo Santoyo, agradecerle del mismo modo que nos haga el favor de acompañarnos. Rodrigo, gracias por esta convocatoria y por esta participación de todos y de cada uno de ustedes. Sin duda, amigas, amigos, nos quedamos con los desafíos y con los retos que hoy se nos han planteado, pero también dejamos claros nuestros compromisos. Las semanas que vienen estaremos discutiendo la parte normativa de la reforma, estoy seguro de esto. Y yo vuelvo a insistir en que nos fortalece el acompañamiento de todos y de cada uno de ustedes. Y les queremos pedir que no nos dejen, porque, insisto, este es un momento de debate, hay espacios de discusión, hay espacios de análisis, de reflexión, que van permitiendo que se dé un debate público y que vaya dándosele rumbo a esta reforma. De nosotros va a depender que esta reforma vea hacia el futuro, o que regrese al pasado, o que permanezca como está. A mí me parece que sin duda va a ser muy importante que nosotros podamos poner a la educación realmente en la senda de desarrollo y de futuro, porque este es el futuro del país. Y desde luego, bueno, pues tendremos que discutir en el momento adecuado y pertinente, continuar esta discusión para ver cómo logramos que efectivamente la educación promueva y desarrolle la imaginación, la creatividad, la innovación, como aquí se ha planteado con absoluta claridad, en absoluta libertad además. Creo que será mucho lo que tendremos que discutir, y desde luego que esto permita el desarrollo integral del individuo, que cuide la educación, que proteja el medio ambiente, en toda esta serie de retos de futuro que tendremos que volver a hacer y volver a discutir. Sin embargo, tengan ustedes la certeza de que vamos a buscar que la educación pública, particularmente la educación pública, vuelva a ser la palanca de desarrollo y de movilidad social que deseamos que sea para todas y para todos los mexicanos. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que nos disponemos a hacer durante las próximas semanas, y desde luego aspiramos a un país en el que la única diferencia que tengamos
y perdón, me quedo con lo que decía el gran Morelos, la única diferencia entre los hombres sea el vicio o la virtud. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por sus reflexiones, por acompañarnos. Le voy a pedir que nos pongan el correo, Estefi, a ver si lo pueden poner en pantalla, si nos pueden poner un correo para que se quede para todos. Bienvenidos, muchas gracias, y también, por supuesto, no se nos vaya a pasar a nuestro amigo quien estuvo dándonos todos estos retos también de política educativa, al actuario Andrés Ortiz Brizuela, pedirle que le lleve un saludo a nuestro amigo Ramón Cárdeno por su participación en estos trabajos. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. De esta manera se llevó a cabo este Foro Educación Integral para el Desarrollo, el cual fue impulsado por el diputado José Guillermo Arechiga Santamaría. En este encuentro le comento que se contó con la participación de la diputada Guadalupe Román, de la diputada Rocío Barrera, el doctor Germán Escorcia, el doctor Andrés Ortiz, la diputada Zaira Ochoa, el doctor Axel Didikson y la doctora Lupe Aguilar, quienes desarrollaron temas referentes principalmente a las tendencias de la educación básica, a los valores en la educación. Se habló también sobre reinventar el aprendizaje y adaptarse, por supuesto, a las nuevas tecnologías, sobre el acceso a la educación obligatoria y sus resultados en el logro educativo, sobre las políticas para una educación física de calidad y sobre la educación física en México. Ante ello, pues bueno, también le comento que los presentes coincidieron en que el objetivo de este encuentro es que tanto maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y por supuesto también la sociedad civil den su opinión para que se puedan construir consensos para una educación que supere los rezagos, por supuesto, en la pobreza, la marginación, la obesidad infantil y, por supuesto, también la exclusión. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se llevó a cabo este foro, el cual fue llevado a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.